Hemos, les hemos invitado más bien a que nos cuenten, a que nos den sus impresiones sobre un tema que se conmueve al mundo, un tema que realmente, por decirlo así, desde el 7 de octubre pasado ha cambiado la lógica de la interacción que se tenía no solo dentro del Medio Oriente, sino ya dentro a nivel global, la lógica de interacción entre diferentes actores estatales, actores no estatales, organismos internacionales, que de una u otra forma se han visto involucrados en el desarrollo de este tema. Nos referimos al conflicto de la Franja de Gaza. Lo hemos definido así porque es un conflicto que se desarrolla en un espacio territorial determinado, por un lado, y por otro lado es un conflicto que, como ya lo dije en este momento, involucra a una serie de actores que no solo son los actores que nosotros conocemos y en las noticias nos presentan y nos plantean como Israel, como es Palestina, y en este caso un grupo calificado como terrorista por muchos estados, que es el grupo de Hamas, sino que ya tiene un impacto en una serie de actores más amplios que van a tener una capacidad de acción muy importante dentro del medio, y que de hecho lo han tenido ahora que, me adelanto, se negocia un cese al fuego, y en ese contexto, pues ya han intervenido diferentes estados para lograrlo. Entonces, en esa dinámica, como es lógico, hay una serie de elementos que van a jugar un rol muy importante de la construcción de la construcción y la deconstrucción de este conflicto. Nuestra idea ha sido plantearlo no solo como una visión lineal en la cual vamos a contar una historia, sino contar con expertos, con expertas, con expertos, con especialistas en diferentes áreas del conocimiento que nos van a mostrar, nos van a ilustrar con una serie de elementos que pueden darnos mayor información calificada para tener un criterio mucho más informado sobre el tema. Por eso mismo, si bien al fragor de los hechos, se podía haber organizado la primera semana a raíz de los secuestros acontecidos en las zonas fronterizas con la Franja de Gaza, se hubiera que organizar algo, un evento, una lectura, un tema para mirarlo. Nosotros hemos preferido dejar que pase un cierto periodo de tiempo para tener los mayores elementos de convicción y de juego que nos van a permitir definir lo que sucede y lo que acontece en el momento actual, y que les van a permitir a ustedes, distinguido auditorio, distinguidas y distinguidos amigos que nos escuchan, tener una idea más clara y mejores elementos de convicción. Este conversatorio... La salida es 6:30, ¿no? Está transmitido en Facebook del Centro de Niños Estudios Internacionales, y además este conversatorio quedará grabado para la posteridad, para todos aquellos de aquellas personas que quieran repetirse y mirar criterios y escuchar lo que aquí se ha dicho en relación a este conflicto que nos llama a todos a la reflexión y a pensar de una forma diferente el mundo, sobre todo en los años que vienen a continuación. Contamos con un panel de lujo. Yo estoy muy contento y les agradezco a nuestras colegas y nuestro colega de acompañarnos en esta Moderador tarde. Michel Levy ha de ser judío. Un poco gris y oscura, pero es invierno y deben ser las tardes así. Tenemos en primera instancia a Gita Guerrero. Gita es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ella ¿Cómo le trabaja en la Facultad de Ciencias Humanas. Es una distinguida catedrática muy querida por los estudiantes. Ellos nos han y la gente que votó por él. Vamos a ella, algo que seguramente ya saben. Pero además le gusta un análisis profundo y un análisis con mucha convicción de los temas de relaciones internacionales. Ella va a abordar los aspectos de esta problemática desde la geopolítica
y desde las relaciones internacionales una visión constructivista que nos va a permitir contar con esos elementos de conexión. Por otra parte, tenemos al joven Daniel Crespo. Daniel es un distinguido amigo de esta casa también y además es profesor de la Fundación Universidad San Francisco de Quito, en la que el hombre aquí presente, este joven, nos va a dar una orientación, es una persona versada en temas históricos, en temas de contexto, de análisis, nos va a dar una visión sobre todo orientada a la lógica del... Bueno, todo centrado en los actores, Los actores, del sí. ritmo de poder, por ahí. Y perdóname que te voy a preguntar porque me quedó un poco la duda porque no va a ser un análisis necesariamente histórico, aunque sí va a tener un toque de una visión histórica de la problemática y va a tener una visión además crítica en torno a cómo, qué intereses tiene cada quien en una negociación y cómo estos intereses se reflejan en torno a lo que se puede obtener de esa negociación. Estoy en lo correcto. Un poco hablar un poco de Basado, actores estatales, de actores no estatales, cómo eso, qué es lo que se intenta hacer al bloquear los acuerdos de Abraham. perfecto, maravilloso. Y de ahí tenemos de la casa a una representante que yo le tengo muchísimo aprecio y afecto, debo decirlo de todo corazón, la doctora Adriana Rodríguez Caguana, que ella viene del derecho internacional, ella estudió derecho internacional, tiene su doctorado en derecho internacional, pero ella trabaja en temas de derechos humanos, entonces en esta ocasión nos va a plantear los temas desde la perspectiva de los derechos humanos. Y eso es muy importante porque la Universidad Andina tiene un importante programa de Andina de Derechos Humanos en el que ella pertenece y que obviamente realiza siempre análisis y estudios con una visión muy focalizada en esta disciplina del conocimiento. Y por eso hemos puesto que este conversatorio se realiza desde la perspectiva de los estudios internacionales. Todas las disciplinas que aquí abarcamos están contempladas en los estudios internacionales y eso nos permite justamente tener una variedad y una diferenciación en las lógicas de análisis que nos va a permitir contar con un conversatorio de lujo. Desde ya les invito a ponerse bien, a ajustarse bien los cinturones de seguridad porque vamos a despegar y vamos a tener una visión de esta problemática muy interesante y muy variada. Mirando un poco la lógica de las presentaciones, daríamos paso en primera instancia a Gilda Guerrero de la Pontificia Católica de Ecuador, quien además nos ha pedido una presentación, por lo que todos nos vamos a mover y los amigos al frente para poder disfrutar de esta presentación y tener... ¿Cuánto tiempo tenemos para ir organizando? Yo diría entre 15, un mínimo de 15 y máximo de 20 minutos, ¿no? Gracias. Bien, paso si no con permiso, por favor, para organizar. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al centro y también a la Universidad Andina, Michelle, el equipo siempre hemos tenido una gran colaboración. Y en este contexto, pues qué bueno que podemos trabajar estos temas. Entonces, lo siguiente, por favor. Mi idea, y es un poco lo que estoy haciendo sobre la situación de Israel, Hamas y Palestina, pues es ver esta lógica. Puedes pasar con el dedito. Ah, sí, buenísimo. Así, sí. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, ahí estamos. Ajá. Entonces, la idea que estoy trabajando en este momento es trabajar la lógica constructivista. Yo trabajo mucho análisis del discurso. Sin embargo, para esta presentación también vamos a hacer un análisis de actores y luego, pues, la compañera y el compañero de mesa probablemente van a extender bastantes temas que voy a señalar. En primera instancia, tenemos que ver el tipo de conflicto que estamos trabajando en este momento dentro de lo que serían estudios de la seguridad. Seguridad constructivista es lo que trabajo y he trabajado algún tiempo. Y es que estamos viendo un conflicto asimétrico, una guerra asimétrica muy clara entre lo que serían las fuerzas de Hamas
y adicionalmente Palestina, ¿no? Una cuestión histórica. Sin embargo, sabemos que detrás de esto existe una potencia directa que es Irán, ya hablaremos de este tema, y sobre esto estaríamos hablando de una guerra hegemónica regional. Es decir, tenemos un teatro proxy de operaciones con varias potencias y varios actores no estatales que ya voy a señalar. En el caso de Israel, sabemos que es una guerra total con Hamas. Estamos hablando que este esfuerzo es, de acuerdo a lo que mismo señala Netanyahu, es la destrucción completa de esta fuerza. Ese es el gran objetivo en primera instancia, pero por supuesto, esto ha planteado un conflicto mucho más difícil, es decir, ya no solo hablamos de un conflicto asimétrico, sino que también es híbrido. Híbrido en el sentido que nos señala Hoffman, que nos señala Bartolomé, 2016, un artículo muy bueno al respecto, donde estamos viendo no solamente la fuerza asimétrica, sino también el uso de fake news, el uso de propaganda, es decir, estamos viendo ya un conflicto mucho más difícil en ese sentido, tanto de las fuerzas israelíes como de los proxies, y en este caso también Irán, ¿no? Estamos viendo aquí toda esta situación y adicionalmente el uso de actos como el que vimos el 7 de octubre, ¿no? Un tipo de ataque que no se había visto en Israel, que es realmente lamentable y en este sentido pues vemos un conflicto muy, muy complejo junto con la respuesta desproporcional que ha tenido Israel. Cabe anotar también que yo estoy muy plantada en la solución de los dos estados. Para mí creo que esto es fundamental para la seguridad internacional y adicionalmente, como siempre digo cuando hablo de estos temas, es que uno tiene que evitar caer en una especie de colonialismo, ¿no? Pensar que nosotros desde la lejanía podemos saber todo de esta situación cuando realmente es una cuestión histórica muy compleja y tenemos que tener el respeto sobre el tema, ¿no? Entendiendo justamente que estamos hablando de un conflicto ya de altísima intensidad en un mes y medio, al menos 3.300 civiles palestinos en la franja de Gaza han fallecido, varios rehenes ya, al menos tenemos unos 6 rehenes, o 5 me parece que ya han fallecido. De esos 3.300 civiles, 5.600 son niños, la proporción, ustedes saben, de menores en la franja de Gaza es muy alta, y los 1.400 israelíes que fueron secuestrados con los 235 actuales secuestrados, con la noticia de que probablemente el día de mañana tendremos 50 rehenes librados en el inicio de la tregua que supuestamente se va a dar, y de esos 50, 30 son niños, alrededor de 20 mujeres y también personas de la tercera edad. Una rehén tailandesa dio ya a luz en cautiverio, lo que también nos pone a pensar la situación que debe vivirse. Y antes de venir aquí, a través de la mediación de Irán, aparentemente todos los rehenes tailandeses van a ser liberados. Entonces estamos viendo un conflicto que se está moviendo al minuto, ¿no? Muy, muy complejo de trabajar. Y bueno, aquí traigo la clásica, el clásico triángulo de Galtung, ¿no? De las violencias. Y en este conflicto nosotros estamos prácticamente parados en esta violencia directa, absoluta, ¿no? Visible sería, ahí está el gráfico, hay que hacer un cambio ahí. Una violencia directa visible que nos deja ver centurias de violencia cultural y estructural para ambos pueblos y que nos retrotrae también a la historia del conflicto. No voy a trabajar tanto esto porque esto implicaría una presentación mucho más amplia, pero estamos viendo que el pueblo judío ha tenido que pasar por varios procesos migratorios, vamos a decir, sus diásporas, la primera en el año 70, con la caída del primer templo, luego ya en el 135 con la diáspora directamente cuando pierden el acceso a Jerusalén y posteriormente pues vamos a tener esta movilidad en el continente europeo, las Américas, lo que nos lleva, por supuesto, a este deseo de plantear una nación, ¿no? Esta búsqueda del nacionalismo judío que incluso se data desde 1815, desde el Congreso de Viena. En el Congreso de Viena ya se data de grupos de presión judía que buscaba la libertad de culto, por ejemplo, una cierta autodeterminación de los judíos ante la persecución, ¿no? Estamos hablando de inicios de los 1800.
Pero ya a finales del siglo XIX, en el Congreso de Basilea, con Theodor Herzl, ustedes lo saben, el fundador del sionismo, se busca finalmente este lugar para los judíos, esta nación para los judíos. Y en el Congreso de Basilea se plantean estos 4 puntos, ¿no? La promoción de asentamientos judíos de agricultores, artesanos, comerciantes en Palestina, la federación de todos los judíos en grupos locales o generales en los países donde existan comunidades judías, el fortalecimiento de la conciencia judía y el apoyo gubernamental para lograr lo que sería el Estado judío. Con lo que vamos a ver esta presión, ¿no? Esta presencia del sionismo europeo que va a terminar en la Declaración de Balfour de 1917, que todos conocemos, cuando los ingleses pues plantean en esta declaración la posibilidad del Estado judío siempre y cuando no exista presión en los grupos árabes en la zona de Palestina. Ahora, sin embargo, estamos viendo, voy a pasar un poquito más adelante, la situación de los palestinos, ¿no? Yo les he puesto aquí una línea del tiempo bastante amplia sobre la presencia de tanto los musulmanes y la formación de estos grupos árabes en la zona, que vienen ya desde el siglo VII y que se van a sostener muchísimo con el Imperio Otomano por 1517. Sin embargo, en el inicios del siglo XX, al mismo tiempo que se estaba creando la Declaración de Balfour, tenemos desde el príncipe Faisal la necesidad de crear también un Estado árabe. ¿No? La búsqueda del nacionalismo árabe dentro del Imperio Otomano va a llevar justamente a la búsqueda paralela también de un Estado. Es algo que tal vez olvidamos y no discutimos tanto. Sin embargo, estas 2 presiones fueron muy utilizadas por los británicos, ¿no? Los británicos buscaban un lugar europeo en la zona, ¿no? Que contuviera a los árabes y adicionalmente buscaban el apoyo de los judíos rusos frente a la Primera Guerra Mundial. Recordemos que varias de las grandes cabezas de la Revolución Rusa eran judíos. Y en este caso los ingleses pensaron que apoyando este proceso, de alguna manera iban a tener presión en los rusos durante la Primera Guerra Mundial, cosa que no pasó. Pero en este caso la idea era también apoyar eso en un tema así europeo, colonial y adicionalmente tener esta presión geopolítica en medio del conflicto. Y por otro lado, los ingleses jugaron otra dinámica, ¿no? Otro discurso con los árabes con el fin de acabar con el Imperio Otomano por dentro. Entonces, este tipo de relación histórica finalmente nos va a llevar no a las grandes promesas, sino a los acuerdos de Sykes-Picot de 1916, cuando fuera de estas promesas a ambos pueblos, los ingleses y los franceses se van a dividir la zona que en este momento conocemos como Siria, Irak, Jordania y el mismo Israel. Entonces, con esta cuestión histórica, nosotros vamos a llegar ya al momento de 1948, ustedes conocen, si bien hubo varias, vamos a decir, migraciones hacia el mandato británico que se crea después de 1918, ¿no? No hubo todavía esta formación del Estado judío. Realmente los ingleses mediaban un poco la situación, las migraciones de 1920, 1930 y la presión también árabe-palestina. Recordemos que en 1936 hay un gran programa muy parecido a lo que vimos en octubre. Sin embargo, los ingleses manejaban un poco la situación hasta que el holocausto nos lleva a las grandes migraciones de finales de los 1940 a la Palestina y la declaración, la resolución 181 de 1948 de la formación de los 2 estados, ¿no? Entonces ahí sí, vuelvo a mi mapa. Sí, esta era la solución de, bueno, lo conocemos los que estudiamos más relaciones internacionales y otros temas, pero en general no es tan conocida, ¿no? Y como ven, la división no era la más perfecta, ¿verdad? Entendiendo que Jerusalén era una zona internacional, de dominio internacional. Sin embargo, con la formación de esta resolución, con la posibilidad de tener los 2 estados, realmente se va a dar la guerra de 1948, donde finalmente vamos a tener
la formación de estas dos zonas, ¿no? La de que al momento conocemos como Cisjordania y Gaza, y adicionalmente lo que conocemos con Israel, siendo esta línea anaranjada la línea de armisticio. Sin embargo, en 1967 vamos a tener otra gran guerra en la zona, también Israel versus sus contendientes árabes, una coalición, y en este sentido lo que va a suceder es la ocupación total de la zona, ¿no? Incluso de la zona del Sinaí y de los altos del Golán. Ya posteriormente Daniel nos va a contar un poco más probablemente de los diferentes acuerdos que se han dado para tratar pues de mediar este conflicto, pero sabemos que posteriormente a la guerra de Yom Kippur de 1973, Israel devuelve a Egipto el Sinaí, parte de los altos del Golán, y Gaza en 2005, es la zona que en este momento está en conflicto, es abandonada por Israel. Un poco para poner en contexto a quienes nos oyen de este conflicto. Sin embargo, la situación ha sido muy tensa. En 1993 se trata de realizar un acuerdo, los acuerdos de Oslo, ¿no? En el cual se planteaba la posibilidad de una mediación por los Estados Unidos que nos llevara a la formación de los dos estados, ¿no? Tanto el palestino como el israelí. En este caso, Cisjordania y Gaza ganan la posibilidad de tener un gobierno, esto fue en los años 90, un gobierno autónomo. Sin embargo, debido a la falta de decisión política de las diferentes partes y el asesinato de líderes de Estado, como todos conocemos, la posibilidad de un acuerdo tampoco ha sido posible. Y en el caso de Cisjordania tenemos una división muy compleja. El caso de Cisjordania tenemos tres zonas, la zona A, B y C. La zona A tiene control civil y militar de la Autoridad Nacional Palestina. La zona B tiene control civil palestino bajo control militar palestino e israelí. Y la zona C tiene control civil militar israelí. Es la zona de ocupación directa, es lo que llamamos la Cisjordania ocupada, y que, ojo, tiene mejor acceso a agua, a caminos, a tierra fértil. Y comienza lo que se llama pues la acusación de apartheid, ¿no? A Israel. Ya vimos el tema de la zona C, los muros, checkpoints y adicionalmente la colonización de Cisjordania por la parte más radical, vamos a decir, de Israel. Sí, una derecha que ve en Cisjordania todavía una zona dada por la Torá prácticamente, y en ese sentido esto ha aumentado el conflicto. Hasta que el 7 de octubre pasó lo que pasó, ¿verdad? Y esto nos lleva ya a la situación actual. Aquí les hice un mapeo de actores, estaba tratando de ver quiénes están dentro de este conflicto y como ven, sucede lo que yo he estado diciendo, esto es una guerra global. No solamente es un conflicto entre Israel y Palestina. Estamos viendo a Egipto, estamos viendo a Siria, como una potencia también hasta cierto punto proxy de Irán. Vemos a Jordania, tanto Jordania como Egipto quieren proteger a Israel. Estamos viendo también a los Estados Unidos en su total apoyo a Israel histórico, y hablaremos de eso con más tiempo. Estamos viendo también la presencia de los países del Consejo de Seguridad, Reino Unido, Francia, ¿no? Que apoyan a Israel también de manera casi, podríamos decir, incondicional, aunque Macron ha comenzado a discutir la respuesta de Israel sobre los ataques del 7 de octubre. Adicionalmente tenemos las potencias atlánticas también alineadas a Israel, y Ucrania. Ucrania que ha entrado también en este conflicto como un aliado incondicional de Israel en la búsqueda de visibilización ante su propia situación. Y bueno, siempre Zelensky ha buscado el Iron Dome de Israel, ha buscado su batería antiaérea. Entonces es una esperanza que también se tiene ante esta situación del conflicto, no olvidando, la situación ideológica, ¿no? Recordemos que Ucrania se plantea como una antorcha liberal y democrática, ¿no? Ante los rusos, e Israel tiene ese mismo discurso, como vamos a ver. Ya llego a la última parte de mi ponencia por los tiempos. Tenemos a Rusia, que ve en esto un debilitamiento occidental que le ayuda mucho. De hecho, me parece que ayer Putin estaba
comparando los conflictos, ¿no? De alguna manera, y decía que Ucrania de alguna manera tenía que evitar esta destrucción, un poco poniéndose como en el discurso de Netanyahu, ¿no? Si es que jamás desaparece y hay una rendición, entonces no va a haber ningún tipo de ataque. Bueno, Putin hablaba de lo mismo sobre Ucrania, pero eso es otro tema. Tenemos a Turquía, que ha cuestionado muchísimo a Israel y que en el neo-otomanismo de Erdogan, pues está buscando tener injerencia, una posición, una posibilidad de mantener su status quo. Tenemos a Qatar como también una zona vamos a decir, de protección de Hamas, ¿no? Como ustedes conocen, varios de los líderes de Hamas están en Qatar. Tenemos también la presencia de Arabia Saudita y los Emiratos como una potencia anti-Irán y en este caso hasta cierto punto no tan crítica de Israel. Tenemos a India, que en este momento está muy cercana a este conflicto por el mero hecho de los acuerdos que se iban a firmar con Arabia Saudita, que iban a plantear un corredor económico entre India, Arabia Saudita, Israel y Occidente, y que iba a ser la mejor manera de evitar el acuerdo de la ruta y la seda, ¿no? El gran proyecto chino. Y tenemos a Irak, debido ya a Líbano y a Yemen también, por la presencia de los proxies de Irán, que son varios, ¿no? En el caso de Palestina, bueno, ustedes saben que existe el grupo Hamas, con las brigadas Al-Qassam, directamente también sostenidas por Irán. Eso es otro tema que no debemos olvidar. Si bien es cierto que Hamas está comprometido con la situación de Palestina, también es un grupo islamista, es un grupo radical, religioso. A veces yo veo en los análisis que planteamos que es meramente una especie de ejército de Palestina, cuando realmente tiene apoyo iraní y adicionalmente una ideología profundamente religiosa y radicalizada. Adicionalmente tenemos a la yihad islámica en la misma línea, Líbano con Hezbollah. En Irak tenemos 3 proxies mucho menos conocidos, que son la brigada, perdón, que tal vez no lo pronuncio bien, Battery. Tenemos a otra línea de Hezbollah, en este momento olvidé el nombre, pero está muy alineada a también Hezbollah del Líbano. Y tenemos a Sabi al-Haq, que lo puse ahí porque su nombre también es un poco difícil de señalar, y todos estos grupos justamente están alineados a Irán. Ketabeb Hezbollah me parece que es este grupo de acá. Entonces, como ven, tenemos a todo el planeta y también América Latina. Ya voy terminando con esto. Entonces, ¿qué pasa con América Latina? Ustedes ven aquí este cuadro. Bolivia ha roto relaciones muy recientemente. Chile y Honduras han llamado a consulta en su posición de izquierda ante la situación en Israel. Colombia, además de llamar a consulta a su embajador, se ha unido con Argelia a una demanda en contra de Netanyahu por crímenes de guerra y tiene muchísima tensión. Ustedes saben que en Argentina la cosa cambió muchísimo. Fernández, por un lado, condenó la violencia de Israel y estaba lidiando con la situación de los rehenes, pero con la llegada de Milei tenemos una situación muy diferente. Milei incluso ha hablado de convertirse al judaísmo. Su líder espiritual es un Rebbe hasídico, así que tenemos una relación muy interesante al respecto. De hecho, antes del 10 de diciembre quiere viajar tanto a Nueva York para ver la tumba de uno de estos grandes rabinos hasídicos, y ha planteado tener una reunión con Netanyahu. Entonces, Israel y Argentina acaban de tener un giro completamente diferente. México condena la violencia, pero busca la negociación y tiene una situación más neutral. Nosotros reconocemos el derecho de defensa, mientras Israel también buscamos la cooperación, condenamos la violencia de Hamas, hemos votado por la pausa humanitaria. Un poco nosotros hemos mantenido esta dinámica de los grandes valores del derecho internacional. Costa Rica también apoya a Israel, condena los ataques, lo mismo que Panamá, que habla de la violencia de cualquier fuente. Guatemala tiene un apoyo simbólico y directo, se ha mostrado muy cercano a Israel. Bukele, que es palestino, que tiene ascendencia palestina,
ha acusado a Hamás, eso es muy interesante, y ha dicho que estar del lado de Hamás es estar del lado del MS-13, de las maras. Entonces ha sido muy interesante esa posición. Paraguay ha tenido apoyo simbólico y directo, incluso han puesto las banderas de Israel en la Casa de Gobierno. Uruguay condenó los atentados y pidió respeto al derecho internacional humanitario, pidió la inviabilidad de la infraestructura civil. Perú está muy preocupado por la situación en Gaza, condena los ataques a los campos de refugiados que vimos también, condena el terrorismo. Y Brasil busca la ayuda humanitaria en Gaza, condena los atentados, muy preocupado por las bajas civiles y lo que llamo el eje Cuba, Nicaragua, Venezuela. En cambio, se van hacia la política que ellos llaman agresiva de Israel, una solidaridad con Palestina y no la condena. Por temas de tiempo, voy a ir ya al análisis del discurso que estaba haciendo. En este momento no les voy a indicar. Todo, solamente quiero señalar algunos puntos que parecerían importantes al respecto. Lo que he hecho es hacer un análisis del 7 de octubre, del 23 de octubre y de finales de octubre, me parece que es el 30 de octubre, sobre las declaraciones y discursos de Netanyahu, ¿no? Como el gran actor, como el manipulador de los símbolos, muy importante para Israel, y adicionalmente lo que he hecho es hacer un análisis de las declaraciones para la prensa estadounidense, ¿no? Habla muchísimo con la prensa. Entonces, sí, por favor. Solo la barra para, tal vez si le puedes subir un poquito. Ahí está, perfecto. Ahí estamos, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los grandes temas de Netanyahu? Y creo que con eso ya terminaría. Primero, él habla de la luz de Israel, de la democracia israelí, versus la oscuridad y la barbarie, ¿no? Habla una y otra vez, eso es uno de los grandes temas. La civilización versus la barbarie, ¿no? Esta es una guerra de la modernidad. De hecho, para mí, tanto Ucrania como Israel son guerras de defensa de la supuesta modernidad versus la barbarie, ¿no? Adicionalmente, habla de la gesta maniquea, ¿no? Todos los que están en contra de Israel son los nazis, que me pareció interesante retomar los nazis. 2022-2023 han sido los momentos de retomar la figura de los nazis en los conflictos internacionales, tanto por Rusia como en este conflicto. También se habla del daño colateral como aceptado en la gestión de este mismo conflicto. Se compara muchísimo y se toma la figura de Pearl Harbor y del 9/11. Es decir, si ustedes atacaron a Japón y fueron detrás de Osama Bin Laden, nosotros no vamos a dejar que jamás salga de esta situación. Esto es una guerra global, por eso lo reconoce también él. Y siempre dice, con todo quien habla, esta es tu guerra, porque esta es la guerra de la civilización en contra de los bárbaros. Todos nosotros estamos en guerra. También utiliza una característica bien interesante, el embedded terrorismo, este terrorismo tal vez enclave, ¿perdón? Empotrado tal vez, ¿sí? Él dice, ¿cómo nosotros podemos enfrentar el terrorismo si está empotrado en la sociedad civil? Gracias. Y hay una justificación ahí, y me parece interesante también porque creo que va a ser un tipo de terrorismo que vamos a ver. Creo que en esto Netanyahu tiene mucha razón. Creo que existe actualmente esta categoría en varios grupos internacionales. Habla también de este Iron Dome diplomático que tiene que mantener, especialmente con Alemania y Estados Unidos. Hace varios guiños a la derecha, siempre está discutiendo el sionismo revisionista, la mirada más, cómo les convence tal vez a los conservadores del Parlamento israelí. Eso es una de las grandes preocupaciones o temas que se ven en los discursos. La necesidad de mantener la ayuda humanitaria. Él dice, estamos ayudando al pueblo palestino. Nosotros somos el ejército más moral. Siempre lo repito. Cuando se le pregunta, ¿por qué tuvimos esta falla de seguridad? Esas serán respuestas posteriores. En este momento estamos frente al gran enemigo, que es muy parecido al tema de Bush, no sé si recuerdan, ¿no? En el 2001, porque hubo la falla de seguridad. Primero estamos en la guerra contra el terrorismo, luego hablaremos de la rendición de cuentas, pero hay rendición de cuentas.
El alto al fuego, muy relacionado al tema de rehenes que estamos viendo en estos días. La protesta, dice, cuando él ve las protestas a nivel internacional, dice, en el momento que tú protestas por Hamas, estás parado en el mal absoluto. Eso es uno de los grandes discursos. Es muy religioso, ustedes saben que, y por su posición, ¿no? Él ha citado Isaías, Ezequiel, ¿no? Es una guerra bíblica también, y es un guiño hacia los cristianos y a la derecha estadounidense. Entonces, es muy inteligente, maneja perfectamente el discurso para poder posicionar esta amenaza existencial a Israel, ¿no? Entonces, me ha parecido interesante este tema, ya solo para ir terminando. A ver, déjenme ver qué le puedo. Había varios temas, pero ya voy a cerrar. Ahora, ¿cuáles son las tareas? Y esto es de un discurso, una cita que he sacado. La primera tarea, dice Netanyahu, es lograr la victoria absoluta, destruir a Hamas. El pueblo, el gobierno y las fuerzas combatientes demuestran que tenemos la voluntad, la capacidad y la unidad para lograr este objetivo. La segunda tarea, recuperar a los rehenes. No cederemos en esta sagrada tarea. Hay muchísimo de tema religioso en su discurso. Nos guía siempre. Y la tercera tarea, garantizar que después de la victoria, Gaza nunca más vuelva a amenazar a los ciudadanos de Israel. Las fuerzas de defensa israelíes tendrán total libertad de acción en la franja de Gaza contra cualquier amenaza. Solo así podremos asegurar la desmilitarización de Gaza. Incluso es una especie como desmilitarización, desnazificación, ¿no? Y claro, si bien se ha hablado de que Gaza puede ser zona de control internacional, pensemos, justo Daniel decía el otro día, tipo Kosovo, ¿no? Muy claro el ejemplo, ¿no? De hecho, Netanyahu lo ha pensado, pero con presencia de las fuerzas de defensa israelíes. Entonces, con esto solo son reflexiones, obviamente, entre 15 y 20 minutos, es muy difícil hablar de esto, es un conflicto muy amplio, pero personalmente, y eso lo saben muchos que están aquí, yo creo directamente en la formación de esos dos estados, creo que es la base de la seguridad internacional, creo que ambos pueblos tienen el derecho y la posibilidad de vivir en paz y dignidad. Quienes hacemos relaciones internacionales lo hacemos para eso. Creo que también, y solo cerrando algunos temas que tal vez deberíamos comenzar, hay que evitar la lógica maniquea, ¿no? Los buenos perfectos versus los malos perfectos que estamos viendo. Y esto está volviéndose ya una amenaza internacional, no por el conflicto, sino por el tipo de relaciones que estamos teniendo. Casos de antisemitismo subiendo al 400% en los países a nivel internacional, la islamofobia igual terrible, y por lo tanto creo que la racionalidad, ¿sí? Justo miradas más científicas, nos pueden plantear una posición sobre este conflicto mirando hacia la dignidad y la supervivencia y la seguridad de estas personas. Así que quería dejarles esto, muchísimas gracias y claro, pues sigamos conversando. Estamos acá mejor para. Ya estamos. Yo creo que nos pasamos acá. Nos quedamos más bien ahí. ¿Prefieren estar aquí? ¿Quieren decir que estemos ahí? ¿O quieren decir? Mejor para que nos... Bueno. Es que por la... Lo que pasa es que sin una transmisión no vas a tener nadie, no solo se va a ver la pantalla. Y Te vas a seguir viendo hacia tu pantalla. ahí vas a perder likes. El algoritmo, el perverso algoritmo. Bueno, gracias por esas interesantes presentaciones. Todos esos temas tan tratados de una forma tan profesional y tan profunda en un corto periodo de tiempo. Ahora, sin más, doy la palabra a Adriana Rodríguez, de nuestra Universidad INABEL. Adriana, cuéntanos, desde tu perspectiva de los derechos humanos, ¿qué pasa en este tema? Bueno, muchas gracias por la invitación, por además estar escuchando también a la compañera que me antecedió, que es siempre muy enriquecedor, ver las distintas miradas de un conflicto súper complejo, ¿no? Y me gustaría abordar aquí algunos temas interesantes desde los derechos humanos, digamos, primero porque se dice un montón y hay algunos mitos detrás de lo que representa Naciones Unidas como un sujeto del derecho internacional importante, ¿no?
¿Y qué ha sido Naciones Unidas dentro del conflicto, dentro de este conflicto israelí-palestino? Los sujetos del derecho internacional, para los derechos humanos, por supuesto, los estados están en primer lugar, en segundo lugar los organismos internacionales, también las personas, por supuesto, con una categoría especial, digamos, como personas sujetos del derecho internacional. Los grupos terroristas son considerados, digamos, como una preocupación del derecho internacional, de los derechos humanos, a través de algunos tratados que se han hecho, pero los grupos terroristas, digamos, han tenido en los últimos años algunas preocupaciones, declaraciones, acuerdos que se han hecho. Esto me parece importante ponerlo porque cuando nosotros hablamos del conflicto israelí-palestino, creo yo que sí hay que poner entre paréntesis a Hamás, ¿no? Porque Hamás es un grupo que, digamos, lo vamos a ver luego dentro de todo este proceso histórico, religioso, que surge posteriormente, pero que no es Estado, ¿no? Jamás es un grupo calificado como terrorista, no es Estado, ¿no? Aquí estamos hablando de estados. Estado sí es Israel, y Estado, por supuesto, el Estado palestino, que fue reconocido por Naciones Unidas. Uno de los mitos que se ha hecho alrededor de Naciones Unidas es que promovió la creación del Estado palestino, y esto, como ya también la compañera, esto realmente no es así. El proyecto sionista viene desde el siglo XIX. De hecho hay un primer congreso sionista en Basilea, donde se plegó justamente este proyecto político sobre las necesidades de tener un Estado judío, ¿no? Y un Estado judío que en este caso estaba en territorio palestino. Entonces Palestina era territorio del Imperio Otomano hasta la derrota del imperio justo después de la Primera Guerra Mundial, cuando estos territorios pasaron a la administración inglesa. En un mandato en el que se dice que la administración de Palestina va a decir después estos acuerdos de Balfour, ¿no? La cooperación con la agencia judía, porque efectivamente, y aquí viene todo un problema y un conflicto, Inglaterra le daba el asentamiento y hablaba del asentamiento de los judíos en la región, incluyendo en las tierras de Palestina, ¿no? Siempre y cuando se respete las poblaciones árabes, etcétera. Pero esto sí se creó un conflicto. Después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, el tema pasa a Naciones Unidas, una vez que la Sociedad de Naciones es disuelta, la Sociedad de Naciones ante el fracaso, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí ocurre un hecho importante, digamos, el proyecto sionista durante la persecución nazi a judías fue poblando esta región, digamos que en un primer momento era del 5%, pasó digamos, creciendo la población judía en el territorio, digamos, de lo que se entiende ahora como el Estado de Israel, ¿no? En 1947 la ONU dio por concluido el mandato británico, porque realmente Inglaterra también ya en el 47 se retira sobre esto y establece un plan de partición Naciones Unidas del territorio justamente para crear estos estados, ¿no? Uno judío y otro árabe. Hay que decir, y aquí sí, digamos, Naciones Unidas sí va a beneficiar en este proyecto más a Israel, porque va a darle un 54, 55%, y al territorio árabe palestino le va a dar un porcentaje menor, siendo que la población árabe palestina era superior a la población judía, digamos, el doble. Entonces, eso sí, podemos decir que Naciones Unidas ahí le ganó más creo yo, una forma de resolverlo políticamente que desde una perspectiva justa en la partición de los porcentajes. Y entonces, este fue el problema también por lo que los países árabes se sintieron que estaban, digamos, además había toda un proyecto también árabe de sacar a los judíos. Y ese es un poco lo que trae también Hamas en todo su proyecto político. En todo caso, esto ocurre en 1947, en 1948, y digamos empieza la Gran Guerra, ¿no? La guerra árabe, la guerra árabe judía, y donde
digamos, los judíos, Israel gana la guerra, hay que decirlo, y ahí se produce el primer éxodo, ¿no? Donde más de 400 aldeas palestinas son borradas del mapa. Son borradas del mapa, y en el 48 mismo se produce el asesinato del mediador de Naciones Unidas en el Jerusalén, que se encontraba dominado por los israelíes. Entonces es aquí donde el Consejo de Seguridad va a tener, digamos, hacer algunas resoluciones, y establece un armisticio en el 48, donde justamente en este armisticio va a llamar a la transición de una paz permanente. En el año 49, esta es una fecha clave en el 49, porque Israel firma un tratado de armisticio con los diferentes estados de la zona. Este tratado de armisticio del 49, Naciones Unidas ha estado siempre llamando la atención a Israel. Israel se conforma desde estos principios sionistas, y es por, digamos, no solamente por esto, sino justamente por los constantes conflictos a partir de esto, que este armisticio de 1949 va a ser constantemente vulnerado, digamos, ¿no? Se va a delimitar en este armisticio la separación de Israel con los territorios de los países árabes, pero esto va a estar completamente, digamos, en los últimos años, después de 1949, en constante tensión. La ONU crea una operación de mantenimiento de la paz en la zona de la Fuerza de Emergencia de Naciones Unidas, de la UNED, y el 5 de noviembre del 56 la ONU dispone también el cese al fuego frente a las otras hostilidades nuevas hostilidades que se van a dar dentro de la década del 50. La celebración del Congreso Nacional Palestino en Jerusalén del 28 de mayo en el 64, se va a crear la Organización para la Liberación del Pueblo de Palestina, y esto me parece que es la OLP, que va a dar inicio a unas nuevas relaciones en el derecho internacional, ¿no? La OLP, que después, digamos, Hamas justamente se separa de la OLP, y me parece que esto también es un tema importante, porque a veces se piensa que los palestinos resguardan a Hamas, o son parte de Hamas completamente, y no es tal, ¿no? En el 67 se da comienzo a la guerra entre Egipto e Israel, que también Egipto es un factor importante dentro de este conflicto, digamos, permanente, y se va a propagar a los frentes de Siria y Jordania, ¿no? Y aquí comienza la ocupación israelí en el 67. ¿Qué hace Naciones Unidas? Bueno, Naciones Unidas en el 67 saca la resolución del 242, que es una resolución importante del Consejo de Seguridad, luego de esta guerra que se llama de los 6 días. Se promulga una de las más importantes resoluciones, justamente porque exige a Israel retirar las tropas de los territorios que habían ocupado durante la guerra y volver a la línea de armisticio de 1949. En 1973, nuevamente el Consejo de Seguridad saca una nueva resolución, que es la resolución 338 del Consejo de Seguridad, donde pide de nuevo que se respete el armisticio de 1940. Luego, en 1975, la resolución 3379 surge después de que la Asamblea General declaró el 10 de noviembre del 75 justamente el carácter, lo dice así, racista del Estado sionista contra las poblaciones no judías habitantes de los territorios. Nosotros podemos ver cómo el tono, digamos, de la Asamblea General de Naciones Unidas, su Secretaría General, va subiendo en el momento en el que el conflicto también va teniendo otros niveles, y además porque Israel constantemente vulnera sus propios acuerdos de paz. O sea, vulnera el acuerdo del 49, vulnera todas las resoluciones de Naciones Unidas, los propios acuerdos que va firmando en el 67, después de la Guerra de los 6 días. En el 79, el Consejo de Seguridad, por supuesto, sin el voto a favor de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia, me parece, ¿sí? En el 79 va de nuevo a hacer un llamado a Israel
por los asentamientos de colonos judíos en Cisjordania. Los asentamientos de los colonos judíos en territorio no judío, estamos hablando de 300 colonias en la actualidad. En el 82 se convoca a la Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina en Ginebra y se va a dar en el 20 de septiembre del 83. Y se va a considerar justamente que el conflicto árabe-israelí se necesita para poder resolverlo de un Estado independiente de Palestina, ¿no? El 15 de noviembre del 88, el Consejo Nacional Palestino va a proclamar después de esto el Estado palestino, justamente haciendo, digamos, una interpretación de la resolución 242 del Consejo de Seguridad. Vemos que a pesar de que Estados Unidos, Inglaterra, digamos, que son países que han promovido el Estado sionista israelí, son parte del Consejo de Seguridad, no han podido tener mayoría en el Consejo de Seguridad para apoyar, digamos, acciones a favor de Israel, pero tampoco han podido los otros países sancionar fuertemente a Israel porque tienen poder los otros estados de veto. No se ha podido hacer, digamos, una resolución mucho más fuerte con se emite la resolución, una nueva resolución 1397 del Consejo de Seguridad, en el que se apoya el concepto de una región en que dos estados, Israel y Palestina, dice claramente, vivan uno junto al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas. Se exige el cese inmediato de todos los actos de violencia, incluyendo todos los actos de terrorismo, provocación, incitación y destrucción. Las esperanzas para alcanzar la paz, después de todas estas intervenciones de Naciones Unidas, se reavivan en el 2005 con algunos avances justamente y la retirada de Israel de la Franja de Gaza. Sin embargo, Hamas va a ganar las elecciones en el 2006. A veces creo que Hamas es aliado, no sé, de Israel, pero porque gana las elecciones, están en el proceso de paz, y en el 2007 se levanta el muro, ¿no? En este momento, digamos. Además, en el 2006 hay que decir que Ariel Sharon se enferma y era quien llevaba adelante estos procesos ya más avanzados sobre la paz en Naciones Unidas. Bueno, Naciones Unidas promueve también desde 1948 el mantenimiento de la paz en un grupo, digamos, en este grupo que se llama Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz, que ha sido hasta ahora, que se llama como ONUBIT, digamos, y ha sido hasta el día de hoy, y ha sido testigo de estos conflictos constantes. Ha estado disponible para conformar un núcleo en otras operaciones también para el mantenimiento de la paz, y ha estado disponible para conformarse con otras operaciones que se han realizado, ¿no? El proceso de paz, se reactivan los procesos de paz en el año 2011, y el 29 de noviembre del 2012 la Asamblea General otorga a Palestina la condición de Estado observador no miembro de Naciones Unidas, aprobando su resolución 6719 con una mayoría de votos. El diálogo entre los israelíes y los palestinos se intensifica y se celebran unas 17 conversaciones alrededor de este diálogo de paz. En el 2014 se produce de nuevo una escalada de tensión en Gaza e Israel. ¿Por qué se produce esta escalada de tensión? Se produce justamente porque Israel considera que es necesario destruir la infraestructura de Hamas para limitar la capacidad de tener cohetes contra Israel. Frente a esto, Naciones Unidas, con el ONUBIT, desde 1948 hasta ahora, sigue llamando a que se respeten todos los acuerdos firmados por el Estado de Israel que no ha cumplido. Hay que hacer aquí una puntualización. Israel no ha firmado ningún convenio internacional de derechos humanos. Ninguno. No ha firmado convenios de derechos humanos. ¿De niños, tal vez? No firma convenios de derechos humanos. Israel ha sido llamado la atención constantemente por esto. Bueno, el último del Consejo de Derechos Humanos, sobre esta falta de compromiso con los acuerdos internacionales.
Por otro lado, tenemos dentro, bueno, Naciones Unidas es enorme, ¿no? Tenemos estas operaciones del mantenimiento de la paz, por un lado, del 48, pero también la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en territorio palestino, ha sido una entidad que se ha pronunciado varias veces, ¿no? Por ejemplo, el 24 de agosto del 2016, que va a firmar esta arremetida de violencia del Estado de Israel. También tenemos una relatoría especial. Esta relatora especial de Palestina, ahorita en francés, no recuerdo el nombre, sacó en el año 2022, hace un año, el informe sobre la situación de Palestina, ¿no? Y es un informe muy complicado porque es un informe que además da cuenta de que la mitad del territorio palestino está compuesto por niños, ¿no? Entonces cuando hablamos de un ataque a la Franja de Gaza o un ataque en territorios palestinos, no tenemos que perder de vista que la mitad de esa población es niños. Y además, que fuera, ¿qué es lo que ocurre fuera de la Franja de Gaza? Eso lo ha dicho el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Fuera de la Franja de Gaza, hasta el momento hay un total de 224 palestinos, 154 de los cuales se van a decir, digamos, que eran autores de una u otra forma, pero existen ataques constantes fuera de la Franja de Gaza, ¿no? 132 palestinos y palestinas, entre ellos 41 niños han muerto en Cisjordania, 124 a manos de fuerzas israelíes y 8 a manos de los colonos, porque en ese momento, esto lo dice el Alto Comisionado de Naciones Unidas, por si acaso, ¿no? Esta violencia está obligando a las comunidades enteras a abandonar sus tierras, y desde el 7 de octubre, 1000 palestinos y palestinas de al menos 15 comunidades de pastores se han visto obligados a abandonar sus hogares, ¿no? Además, algunas de las amenazas que son para los derechos humanos son alarmantes, como por ejemplo, se ordena que desocupen, digamos, parte de sus casas o en la Franja de Gaza, se les da un tiempo para que salgan, y eso es desplazamiento forzado para derechos humanos, pero esto es una cosa bien compleja. Entonces, los colonos, en los últimos años, dice el Alto Comisionado de Naciones Unidas, se están armando y han dado ultimátums a las comunidades palestinas para que abandonen sus hogares, amenazándoles con asesinarles si no obedecen. Un ejemplo escalofriante de la intimidación que sufren las comunidades es el hecho de que los colonos dejaran panfletos en los vehículos palestinos con mensajes amenazadores diciendo que se marcharan o que se enfrentarán a una eliminación completa. Esto dicen los colonos judíos. Esto es del Alto Comisionado. Desde el 7 de octubre, las fuerzas israelíes han detenido a 2000 palestinos y palestinas. Las 8 de la noche. 2 palestinos detenidos desde el 7 de octubre han muerto mientras estaban detenidos, según informan los detenidos. No se les conceden las debidas garantías procesales y judiciales. Muchas comunidades se encuentran fundamentalmente confinadas. Esto, bueno, no voy a leer todo lo del último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas, pero son datos que son realmente, digamos, para pensar cuál es el proyecto sionista al final, ¿no? El proyecto sionista del Estado de Israel es un proyecto que parecería ser que se está dando hacia una eliminación del pueblo palestino, y eso sería muy complejo en temas, digamos, de derechos humanos. Y es importante este tema para Naciones Unidas, creo yo, porque Naciones Unidas se crea después de la Segunda Guerra Mundial, después de una decepción internacional, porque no pudo hacer nada frente al auge del nazismo, ¿no? Y esto, de nuevo, el nazismo, yo creo que el nazismo siempre es un discurso permanente, y para quienes estamos en derechos humanos siempre es un fantasma, ¿no? Porque yo creo que el nazismo no ha muerto al final, ¿no? Porque son formas de nacionalismo perverso que todavía persisten de una u otra forma. Y Naciones Unidas ha sido, como lo hemos visto, digamos, en esta ponencia, y lo podemos ir viendo, resolución por resolución, ha sido un actor importante clave para que Palestina no haya desaparecido desde
1947 y ha sido un actor importante, clave en este momento para poder difundir lo que está ocurriendo en este momento. Yo sí creo que no hay como ser muy neutral en estas cosas, ¿no? El alto comisionado de Naciones Unidas no lo es, no tendría por qué serlo yo, digamos, en esto, porque creo que la crisis y la guerra está cobrando demasiadas víctimas civiles y entre estas víctimas, las víctimas en su mitad, sino, digamos, los más vulnerables, mucho más que la mitad de la población palestina, son niños y niñas. Gracias. Muchas gracias, muy interesante. Esta debate más de todas las Naciones Unidas que nos hace ver un poco todo el desarrollo del tema, ¿no? Dentro del derecho internacional y de los derechos humanos. Es un vínculo interesante en función de eso. Sí. Y felicitaciones, además, muy gráfico. Yo he tomado 205 notas aquí, cronológicas. Y hay más, yo solo resalté unas cuantas, verás. Con eso me siento ya afortunado. Ahora soy más rico en conocimiento porque tengo así, una orientación mucho más de conocimiento. Y esto es importante de esos conversatorios. Es importante tener acceso a esta visión más informada, con mayor criterio y mayor conocimiento. Dicho esto, doy paso a mi querido amigo y colega Daniel Crespo, que tendrá cosas que decir también en torno a toda la temática que se discute en esta tarde, en esta mesa. Se pone el cronómetro. Sí, yo soy muy, yo soy muy esquemático en eso, para manejarme dentro de los rangos. Bueno, entonces, no se ha manejado el programa. No digo lo contrario, digo que yo siempre me hago esto. Está fuera del rango. Bueno, voy a empezar por agradecer, Michelle, por esta invitación y muchísimas gracias también por formar parte de este panel. Tengo el gusto, bueno, en este momento de conocer a una de mis panelistas. Con el caso de Linda, pues es distinto, ya hemos compartido espacios justamente tratando este y otros asuntos geopolíticos, ¿no? Siempre suelo decir, los medios se acuerdan de uno cuando hay una bomba en algún lado que no saben pronunciar, ahí es cuando se acuerdan de uno. Pero bueno, yo lo que voy a proponer es un camino un poco distinto en este sentido, ¿no? Porque lo primero y algo que justamente mencionó de forma muy breve, porque no había otra manera, justamente, es que esto es un problema que tiene cronológicamente es un problema muy complejo de hablar, ¿no? ¿Y dónde ponemos esa línea? O sea, eso es lo primero, o la cronología importa. Y por supuesto, podríamos retrotraer el problema mucho más atrás. Pero lo que yo voy a hacer en este momento, más que nada por motivos de tiempo y tratar un poco de centrarnos en los actores actuales, es poner una línea en el 45. Perdón, el 45, lo voy a hacer en este punto. Desde el surgimiento del sistema internacional contemporáneo, tal y como lo tenemos, que tiene como eje estructurador, ¿no es cierto?, de la paz y la seguridad internacionales de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, partir desde ahí. Ver un poco la evolución de ciertos actores regionales, ¿sí? Porque también algunos van a aparecer, otros van a desaparecer. Va a haber algunos que van a tener cierta relevancia, si podemos ponerlos en cuenta, la Liga Árabe, por ejemplo. Ahorita en este momento, pues ya nadie habla de la Liga Árabe, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas, ver un poco para dónde va. ¿Por qué? Porque de la misma manera que estos actores van cambiando, también es importante para poder, cuando me dicen, bueno, ¿quién es el culpable del último que pasó? Primero vamos a ver de qué punto de esa línea de tiempo nos ponemos, ¿no? Por eso es que digo, el poder comprender esto requiere cierta complejidad. Voy a tratar de, dentro de una línea de tiempo, hablar un poco de la evolución de ciertos actores que nos deriven finalmente en ese futuro de la solución de los dos estados, ¿no? Ante ciertas consideraciones que son más de carácter realista, ¿no? Hablando en términos de teoría, sí, justamente, como también lo hemos conversado en algún momento con Gilma. Entonces, bueno, dicho esto, vamos al 45. O sea, cuando nosotros sacamos nace la Organización de las Naciones Unidas,
hay que entender justamente ese contexto en el que nace, que es del post de segunda, bueno, ni siquiera post Segunda Guerra Mundial, porque la Organización de Comercio de San Francisco es antes de que termine formalmente la guerra. Pero ya se está estructurando una nueva arquitectura internacional donde ciertos poderes hegemónicos obviamente van a tratar de articular un sistema que permita mantener cierto statu quo, donde esos poderes mantengan esa posición. Bueno, ahí podríamos hacer la definición sobre la composición de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, dejémosla por un ladito fuera en este momento, pero ya sabemos que va en ese sentido. Eso también incluye la redefinición de ciertas fronteras de poder. Ese marco general también es importante mencionar. Cuando se habla del plan de partición del año 47, es menos extraordinario de lo que parece cuando comprendemos que ya se hizo otros tipos de particiones en el mismo periodo. En el caso digamos, de descolonización, de la descolonización como tal, es también muy llamativo y de hecho es mucho más relevante en términos, digamos, de distancia, la partición que se lleva en el rango británico, en la India, entre la India y Pakistán, exactamente, ¿no? Entonces, este tipo de buscar, ¿no es cierto?, una definición de fronteras, y todavía al calor de una visión del Estado-nación, donde ese componente nacional sea definitorio de la pertenencia a la comunidad política, entonces no es extraordinario, insisto, o sea, si vemos lo que pasó en India y Pakistán, y ahora, ¿qué hago con esos bolsones de población india? La mayoría, la minoría musulmana sigue siendo la minoría más importante de la India, ¿no? Y cuando hablamos de minorías en la India, hablamos de cientos de millones de personas, ¿no? Eso tampoco hay que dejarlo a un lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justamente se generan problemas, ¿no? Hay otras fronteras que se van redefiniendo en ese mismo contexto al calor de la situación, digamos, de victoria o de derrota. Siguiente caso que estoy pensando, Pomerania y Silesia, el caso de Alemania, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo solucionaste el problema de bolsones de población alemana? La expulsión. Exactamente, o sea, hay población alemana expulsada de Pomerania, Silesia y también de los Sudetes en el caso de la reconstitución de Checoslovaquia, ¿sí? En el caso de todo lo que fue la Rusia Oriental Alemana, hubo un desplazamiento de 6 millones de personas. Entonces, ¿a dónde voy? ¿Sí? Entonces, ¿a dónde justamente voy con este punto? Que en el momento que nosotros vemos un plan de partición que trata de generar dos estados en función de una identificación étnico-religiosa, bueno, más étnico-religiosa en el caso judío, no estoy hablando todavía de Israel porque para hablar de Israel tenemos que llegar a la independencia, no, en el caso porque cuando nosotros vamos a la documentación de Naciones Unidas, se está hablando de un estado árabe y de un estado judío, no se está hablando de Israel, está hablando de esos términos, ¿no? Entonces, a partir de esto, la idea de generar unas fronteras donde evidentemente va a haber bolsones de población que responderán a la otra identidad, es una situación que se está dando en otros escenarios en esa misma reconfiguración del orden mundial de poder. Eso es lo primero. Entonces, cuando llegamos al plan de partición, tenemos un plan que tiene además esto de la ciudad, de tomar a Israel como, perdón, a Jerusalén como una ciudad internacional, cosa que es un poco medio rara, pero ya tuvimos el experimento de Danzig también después de la Primera Guerra Mundial. Fue un desastre, yo no sé a quién se le ocurrió volver a intentar. Porque lo de Danzig, al fin y al cabo, fue la justificación de Hitler. Entonces, ¿qué se le ocurre recuperar esa gran idea de una ciudad internacional? Pero está ahí, ¿no? En el momento que nosotros llevamos entonces al 48, tenemos evidentemente una situación en términos demográficos que dispara. Al finalizar el mandato británico, tenemos que aproximadamente el 30% de la población del mandato son judíos, ¿no? Y el resto pues vendría a ser población palestina y ciertos grupos minoritarios que no se identifican como tal, digamos, armenios, siríacos, cristianos caldeos, etc. Entonces, tenemos una población que es judía que efectivamente, desde fines del 19 ha ido increciendo, pero que no, digamos, en torno al 30% en ese momento. El plan de partición no satisface a ciertos actores regionales. Aquí ya comienzo a hablar de esto, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta que para mediados del siglo,
hay un surgimiento de una identidad árabe muy potente, justamente al calor, digámoslo así, de la traición de las potencias europeas que prometieron un Estado que jamás surgió, surgen dos mandatos, hay un vacío de poder que se genera ante el colapso del Imperio Turco Otomano, que se llena con actores extrarregionales, ¿no? Y esa reacción nacionalista también genera la formación de grupos como los hermanos musulmanes en el caso. Ya desde lo que podríamos entender como una respuesta estatal, es cuando aparece este nacionalismo árabe, que se va a hacer muy potente, especialmente entre ciertos militares cercanos a la Unión Soviética. Recuerdo que algo ya justamente mencionado tú, sobre el tema de la Unión Soviética. Entonces, en ese sentido podemos entender, por ejemplo, la rebelión que terminó con la monarquía en Irak, ¿sí? Y de la que poco después, unos 3 minutos después, va a surgir el Ba'ath iraquí, ¿ya? En el caso de Egipto, pues es mucho más claro la figura de Gamal Abdel Nasser, ¿sí? Y si nos vamos un poquito más hacia Occidente, tenemos justamente después el aparecimiento en Libia de Muammar Gaddafi, ¿no? Entonces surge todo esta articulación de lo que ya podemos entender como el panarabismo, también se va fraguando en esa contraposición identitaria frente al otro, que en este caso es este Estado que está por surgir. Entonces ya tenemos una primera guerra en el 48, donde ahí sí se proclama el Estado judío con el nombre de Israel. Tú tienes la formación de una estructura de defensa, lo que ahora son las IDF, el Israel Defense Force, el ejército de Israel, que se ha ido armando inclusive a través de la brigada judía, agarró elementos también paramilitares como de los miembros de la Haganá, pero tienes enfrente actores plenamente estatales. O sea, por eso digo, es importante la arqueología, porque en este momento tienes un Estado que bien o mal está surgiendo, y también es una de las cosas que muchas veces dice, que no está alineado en ese momento con los Estados Unidos. En el año 48 no es el caso, ¿sí? Hay de hecho por un tema inclusive de migraciones que nace mucha más proximidad, más sintonía con el mundo soviético de ese momento, ¿sí? Inclusive el experimento de los kibús se puede entender. Exactamente. Así es. Entonces porque para que hablemos de esa sintonía con esa transición, yo creo que hay que ponerla entre la crisis de Suez del 56 y lo que va a pasar en el 73, ya cuando claramente hay esa concordancia de intereses geopolíticos, ¿no? Exacto, se va dando ese marco, pero eso va dándose. Entonces, en este primer momento, lo que va a suceder es que claro, tienes una serie de actores estatales desde el otro lado, y ahí hay una culpa que también mal analistas árabes lo reconocen, que son los que no permiten el surgimiento del Estado árabe. Porque esos territorios que tenían que formar parte del Estado árabe, ¿quiénes los ocupan? Toda la zona de la Franja de Gaza es ocupada por Egipto, la Cisjordania es ocupada por el Reino de Transjordania, que ahí a partir de ahí se cambia el nombre a Jordania, porque ya ocupa ambas riberas del Jordán, ¿sí? Inclusive, claro, ¿y quiénes tienes? Tienes, inclusive, aparte de ellos, tienes quienes le declaran la guerra al reciente Estado de Israel, el Líbano, Siria, Yemen, Arabia Saudita e inclusive Irak. Entonces, todo eso, y claro, y tienes a través de brigadas, una de ellas incluso estructurada a través de los hermanos musulmanes, presencia de grupos no estables. Entonces, ese primer momento se salda justamente con un armisticio donde el Estado de Israel logra sobrevivir, inclusive absorbiendo territorios que en el plan de partición del 47 no le correspondían, pero que llegan justamente a las fronteras que, digamos, son la base de toda la discusión, de toda la negociación que hacemos ahora cuando hablamos de la solución de dos estados, está a partir de eso, ¿ya? Ese sería el segundo momento. Tenemos a continuación cómo justamente el panarabismo gana fuerza. Aquí también tenemos ya la presencia de la Liga Árabe. La Liga Árabe tiene dentro como paraguas de este interés de formar inclusive de llegar a la unión política. No nos olvidemos que por unos escasos años llegó a existir la República Árabe Unida, con un eje en Egipto, ¿sí? Y con una concordancia muy fuerte, bueno, digamos, con la adhesión de Siria, que fueron 3 o 4 años, no pasó de eso, y también el interés del Yemen, ¿no? Sin embargo, ese nacionalismo árabe no va a desaparecer. Se articula en partidos como el Ba'ath, en el caso de Siria, en el caso de Irak. Bueno, el Ba'ath sigue gobernando en Siria, ¿no?
El MAS básicamente tiene dos figuras, Jafar al-Assad y su hijo Bashar Oye, al-Assad. qué Ahora, cabrón, está Jafar viendo al-Assad que ganó salgo, como oye. 30 elecciones, ¿no? y se llega, ¿no? ¿no? Gané, sí, exactamente. Pero soy yo versus yo. Bueno, en fin, volvamos a este punto de acá. Pero ¿qué es lo que sucede? Justamente el socialismo árabe, que es digamos, el eje conductor en este momento del nacionalismo árabe, que vamos a ver que las cosas también van cambiando con el tiempo, evidentemente hace que esa sintonía, esas rebeliones de coroneles, como lo se dio en Egipto, entren en mayor contacto con la Unión No oigo Soviética. nada, ni entiendo, ni oigo Y nada. esa proximidad con la Unión Soviética, la que de alguna manera hace que Israel comience a ver en otras direcciones también. O ¿Qué sea, puede ser? hay intereses extrarregionales en esa configuración del mundo de la Guerra Fría, donde la Unión Soviética ve como el caballo ganador, no es Israel, el caballo ganador probablemente va a ser el Egipto, exactamente. Va a ir por allá, ¿no? Aquí en ese sentido tenemos que entender lo que fue la crisis de Suez del 56, que ya es un enfrentamiento donde Israel también tiene una participación secundaria, que obviamente la ocupación del canal fue de tropas francesas y británicas, pero eso ya nos permite dar el salto al 67. En el año 67, por lo tanto, lo que se da es una guerra bastante exitosa. A todo esto también hay que aclarar que Israel no ha perdido, desde el 48 no ha perdido guerras. Y bueno, desde un punto de vista militar, estratégico, Israel no puede perder una sola guerra, ¿no? Eso tendríamos que hablar ya de la doctrina militar. Israel no puede perder una guerra por las connotaciones que eso tendría. Y eso también le permite de una forma secundaria explicar por qué para ciertas potencias europeas, no, occidentales, mejor dicho, no puede desaparecer Israel, no puede perder una guerra, ¿no? Israel no puede perder una guerra porque desaparece nada más. Esa es la cuestión. Entonces, aquí vamos a el siguiente. En el 77, efectivamente, Israel gana una guerra donde se hace con los Altos del Golán, con Cisjordania, con Jerusalén por supuesto, con la Franja de Gaza y con el Sinaí. Y entramos en una fase donde ahora sí el reconocimiento, ya ese pensar de botar a Israel al mar, que estaba, no estoy usando términos que no se hayan utilizado discursivamente. Exactamente, de botar a Israel al mar. Ahora se enfrenta a la realidad de que Israel no va a desaparecer. O sea, esto está más difícil de lo que pensamos. Hay que recordar también que fue una recomendación del ejército egipcio y del ejército transjordano sacar a la población, vamos a sacar a los israelíes y después ustedes vuelven, ¿no? Eso también no hay que dejarlo de lado. En el momento en que se da esto, ya podemos comenzar, por un lado, y hay una conciencia desde el lado árabe de que si Israel no desaparece, hay otra estrategia que tiene que surgir, y en ese contexto en el que surge la OLP, surge en el 64, ¿no? Y de hecho, 10 años después, ya la Liga Árabe va a reconocer a la OLP como la legítima defensora de los intereses del pueblo palestino. Estamos ya en un contexto donde se entiende que no va a desaparecer, o sea, las fuerzas estatales que han tratado de actuar no son suficientes, digamos, no van a tener éxito, por lo tanto es necesario articular otro tipo de respuesta. En este sentido, la OLP pues viene a ser una buena carta. Y segundo, ya desde el lado israelí se comienza a gestar esto de la diplomacia fundamentada en paz por territorios. El primer ejemplo exitoso de esto de la paz por territorios es lo que ya tenemos en el acuerdo justamente con Egipto, ¿no es cierto?, del 79 con Anwar Sadat, ¿no? Solo con Egipto. Sí, solo con Egipto, ¿no? Entonces tenemos, ahora, pensando en términos militares, obviamente es un éxito, ¿no? Porque si bien tú estás desocupando la península del Sinaí, tú ya tienes un mayor control, o sea, la línea de frontera del Negev también tiene ciertas facilidades, ¿no? Y ya que Egipto, pensemos también lo que significa Egipto para el mundo árabe, Claro. ¿no? Pensemos en todo lo que hemos mencionado antes, o sea, que Egipto te reconozca en ese momento, digámoslo coloquialmente, es un golazo, ¿no? Ya. Exactamente, hacia allá vamos, exactamente, hacia allá vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Si bien voy a ir adelantando porque ya voy a llegar a la nutrición, voy a demorarme 3 minutos brevemente. A partir de 79, también hay que entender que aparecen otros actores en escena para los cuales esta idea de paz por territorios no es funcional. El principal es evidentemente el Irán de los ayatolás. O sea, la revolución islámica en Irán en el 79 también es un punto que tiene incidencia en este momento. Cuando justamente vimos el mapa de actores que presentó Gilda, se podía ver eso con bastante claridad, ¿no? Porque Irán no reconoce la existencia de Israel, ¿sí? Y no reconoce tampoco la solución de los dos estados. Esto también es muy importante tomarlo en cuenta, porque cuando nosotros hablamos de los actores que están involucrados en esto, tenemos que entender que no todos los actores están de acuerdo con esa solución. Entonces, en 1 minuto y medio me voy a centrar en los actores, digamos, regionales que no están de acuerdo en esa solución, pero también vamos a ver finalmente que hay actores políticos dentro de Israel que tampoco están de acuerdo con esa solución. Y eso es lo que lo hace más inviable. Entonces, tenemos a ir a Irán, ¿sí? Tenemos para iniciar los 80, ya tenemos la guerra del Líbano. En el Líbano tienes una minoría chiita importante, pues lastimosamente no vamos a poder hablar de la cuestión del chiismo político en este sentido, pero lo cierto es que es lo que permite el surgimiento de Hezbollah. Cuando hablamos del surgimiento de Hezbollah, estamos hablando bueno, primero, cuando hablamos de Hamas, cuando hablamos de Hezbollah, hay una distinción que también estoy viendo que es muy pertinente. Estamos hablando de partidos políticos con brazos armados, ¿sí? Entonces, existe una agenda política que se sustenta también en, parafraseando, claro, obviamente la guerra es una forma de los estados se pueden relacionar por otros medios. exactamente, eso Sí, es todo. esto se lo tomaron el club de la ruta. Tal cual, entonces se puede hacer. Entonces, cuando hablamos de Hezbollah, estamos hablando, bueno, de acuerdo a los mismos cálculos de Hezbollah, estamos hablando de entornos semimilicianos, eso no es cualquier cosa. Si es que eso es real, estamos hablando del ejército no estatal más grande del mundo. Esas cifras son importantes, ¿ya? Eso nos debería llevar a hablar de financiamiento, pero el tiempo se me está desbordando. Hay algunas cosas que me van a quedar aquí en el tintero por el tiempo, pero simplemente quiero llevar esto a dos cosas finales. Lo uno son los acuerdos de Abraham, que en efecto son el último impulso, digamos, negociador por obtener un mayor reconocimiento de Israel frente a sus vecinos regionales. No nos olvidemos que igual con Jordania ya en el 94, después de los acuerdos de Oslo, ya tuvo un acuerdo de reconocimiento, pero eso era todo. O sea, lo que ha pasado desde el 2020, perdón, para acá, es bastante relevante, porque si tomamos en cuenta que antes solo hablamos de Egipto y Jordania, estamos hablando ya de Emiratos Árabes Unidos, estamos hablando de Bahrein, estamos hablando de Marruecos, y aquí viene el otro gran actor regional, que es Arabia Saudita, que es el que estaba ahí presente. Si es que Arabia Saudita llegaba a firmar los acuerdos de Abraham, evidentemente la posición negacionista de los dos estados se podía ir diluyendo mucho más. Y eso va en detrimento de los intereses de ciertos actores, empezando por Irán. Entonces, si nosotros pensamos desde el punto de vista iraní, lo que ha sucedido el 7 de octubre es un éxito, porque bloqueaste las negociaciones. Claro. ¿Cuánto tiempo puedes exactamente? Claro, pero jamás se vuelve instrumental y pierde absolutamente su posición. O sea, pensaron que tal vez, Cabeza de turco. claro, que el Líbano iba a entrar, que Hezbollah iba a entrar, que Irán mismo iba a entrar y hasta la luna de hoy va a pasar. Y no va a pasar. No. Pero en efecto, el llamado fue ese. El llamado fue ese. Estoy pensando justamente en la primera declaración de un miembro de Hamas de la BBC diciendo, no, pues ahora les toca a ustedes. Y no. O sea, ya cuando justamente, cuando habló justamente el presidente. El Hezbollah. Sí, Ajá, también fue como, mire, esto estuvo súper bien, pero es cosa de ustedes. Y lo mismo pasó en el caso iraní, ¿no? Exacto, o sea, yo esperaba que todo el mundo dijo, cuando hablen, ¿esto se lo va a encender? No lo encendió. Y lo mismo pasó, se me está yendo en este momento, justamente con el máximo líder religioso, hija, se me acaba de ir en este momento el nombre. Sí, Jamenei del presidente, pero habló del Consejo sí, de... sí.
que tiene como 80 y pico años, y han dicho, sí, Dijo que no hay. Cayatola Rutola. se fue el nombre en este momento, lapsus, como un lapsus. Pero justamente digo, beso las manos de los mártires, pero esto lo hicimos nosotros. Más claro no se puede ser. ¿Ya? Y, exactamente. Y ya para cerrar, simplemente tal vez para dejarlo picando ahí, la cuestión de los dos estados. En Israel, de la misma manera que existen actores estatales y no estatales regionales que no están de acuerdo con la solución de los dos estados, también tenemos que entender que el mundo político israelí es tremendamente complejo. Israel no es todo menos en términos políticos algo homogéneo. ¿Sí? Para eso tendríamos que entender unas cuestiones demográficas, religiosas, la composición de la Knesset, no hay que olvidarse que es una república parlamentaria, tiene 120 miembros que normalmente siempre se gobierna con minorías móviles, ¿sí? Entonces, donde 7 votos, 6 votos valen mucho. Y es en ese contexto donde justamente la minoría ultraortodoxa, los Haredim, han ganado importancia. Si bien en términos demográficos los ultraortodoxos son el 8% de la población de Israel, van a hacerlo más. Hasta el año 2050 va a eso posiblemente a duplicarse. ¿Por qué? Porque tienen una tasa de natalidad que duplica, más que duplica la tasa de natalidad del resto de la población israelí. ¿Sí? 6, algo digamos, la natalidad entre los Haredim, ¿no? Habría que hacer las consideraciones de por qué se da eso. Pero, insisto, ya es que ese es otro tema, en este momento no lo podemos meter. Pero, finalmente, eso hace que movimientos como el sionismo religioso, ¿no? Que justamente junta tal vez lo más radical de una visión ultranacionalista con un aspecto religioso, ese es un cóctel explosivísimo, ¿sí? Haya ganado tanto peso en el gobierno israelí, ¿no? Estamos o sea, estoy segura, es justamente una vez, viene el religioso, ¿no? Por dar un ejemplo, el nombre, porque siempre se me van los nombres, y por eso le estoy cerrando. Sí, le estoy pensando en el ministro de Defensa, Yoav Galán, ¿sí? O también empezar a leer el Smotrich, exactamente, o sea, son gente que viene, ¿sí? ¿No? Entonces, eso hace que, ya en términos estratégicos y pensando en paz por territorios, ¿qué tan fácil es esto? ¿Qué tan fácil es zafarse de Cisjordania? Pues bueno, más allá del derecho, en los hechos, Israel está, digamos, estos movimientos, estos grupos no favorecen esa solución. Estamos hablando de que de hecho, es Motril, por ejemplo, hay muchos de esta que viven en los mismos asentamientos, en los asentamientos de Cisjordania, son algo así como 400,000. Exactamente, exactamente. Y de hecho se apoya en quiénes. Se apoya, eso me pareció interesantísimo, lo vi el otro día, muchos colonos son conversos. ¿Sí? Entonces, claro, existe ese interés de la identificación a través de la conversión. Entonces, bueno, pues yo me voy para allá, ¿sí? Tienes obviamente también también gente de escasos recursos, es mucho más barato vivir en los asentamientos que vivir en Tel Aviv, ¿sí? Entonces hay varias consideraciones que tomar ahí, pero lo cierto es que, desde un punto de vista militar también, dejar Cisjordania es perder profundidad estratégica frente a una ataque. En la llanura, con esto ya termino, la llanura costera, que es donde se condensa la mayoría de la población israelí, tiene su punto más ancho 16 kilómetros. Desde un punto de vista de seguridad estratégica, dejar los montes de Judea, dejar los altos del Goal, es inviable, al menos mientras no tengas el reconocimiento de todos tus. Y creo que con esto ya me callo, pero así. Perfecto, sí, muchas gracias. Ya aquí estamos pasados todos, pero así es la vida. Cuando hay un tema muy importante, muy relevante, hay que dar el tiempo al tiempo. Y aquí hemos dado bastante tiempo y más bien entiendo que Adriana tiene que partir, así que la vamos a dejar partir libremente. Y sí, pues sí, yo sé. Perros y gatos de la casa. Pero le vamos a dejar a Adriana partir. Por los derechos de los niños están primero. Todos somos niños, niñas. Vamos a ver un poco, creo que había un par de preguntas ahí.
Sí, entonces vamos a ver, tienen 2 minutos, tienen una premio. No, no te preocupes. Dedito aquí que lo explica. No, mira, No, ahí te puestes a los que O sea, esto para mí, esto me sobrepasó esto es lo mismo que la tecnológicamente. laptop. Es una computadora, pero a lo bestia. es. Claro, donde se toman los grados es así. Claro, Ahí está. ahí tienes, ahí tienes. Ahí estamos. Está arriba, arriba. Ya. Aquí está. No, eso tema técnico, No, me parece. micrófonos. No, Sí, no hay preguntas. Yo tengo. Espérame solo un minutito, vamos a ver. En el tiempo, tal vez. Apágueme nomás eso, no, No sé si en el Facebook. ni oigo ni Tal vez. entiendo. A ver. Bueno, a ver, plantea tu pregunta, pues. Bueno, yo tengo un montón de preguntas, ¿no? Pero más. Yo tengo un comentario interesante. Yo creo que esta guerra va a marcar un antes y un después. Porque estamos viendo un nivel de deshumanización como yo no recordaba, y ver esas filas de gazatíes desde el norte hacia el sur expulsados eran las imágenes que yo recordaba de niño de las caravanas de croatas, de serio, croatas que salían de sus casas, ¿no? En el conflicto de los Balcanes, que tenía componentes muy parecidos, ¿no? Étnicos, religiosos y demás. A mí me preocupa particularmente dos cosas, ¿no? De alguna manera, mi pregunta es, ¿qué aliciente va a tener cualquier líder político que desee invadir a otro o conquistar? Justamente antes de que empezáramos, estaba viendo que Maduro ha convocado una consulta popular para ver qué hacen con el tema de Guyana, ¿no? Si lo invaden, no lo invaden. Pongamos, claro, en ese caso, ¿qué aliciente podrías tener para no cometer barbaridades contra los derechos humanos o crímenes de guerra, ¿no? Porque lo que hemos visto es, le puedo cortar el agua, le puedo cortar la luz, expulsar, bombardear hospitales, invadir hospitales, sacar gente hacia Gaza del Sur. ¿Dónde los vas a meter? Nadie lo sabe. Entonces yo creo que este conflicto marca un antes y un después muy grande. Y luego, yo cuando he dado en clases en la universidad este tema, yo cada vez tengo más claro que la solución de los dos estados está cada vez más lejos. Porque si vemos el mapa, los asentamientos están cada vez más pintados de color azul, ¿no? Si lo vemos desde el color israelí que realmente palestino, ¿no? De hecho, con el muro ya se les quitó bastante territorio. O sea, yo creo que hasta que no llegue una generación de líderes que realmente se comprometan con la paz de verdad, pero no solo desde Palestina o desde Israel, sino también desde esas potencias que tienen capacidad de influir en el conflicto. Estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Irán, estoy hablando, por ejemplo, incluso en Egipto, ¿no? O sea, una voluntad política grande, decir, bueno, mire, si hace 70, 80, 100 años hubo una resolución, vamos a tratar de caminar hacia, pero para mí me parece que es muy complicado. Cada vez se vuelve más un conflicto de difícil o de imposible resolución, como me enseñaban en un módulo de máster, ¿no? Cada vez parece que la solución es menor porque nadie quiere ceder. Y ese es un problema. Y Daniel, ya que preguntabas que por qué se les ocurrió la idea de que Jerusalén como ciudad, se me ocurre una cosa. Yo lo explicaba, es la capital donde tienes lugares santos de las 3 religiones. Y sobre todo, en un espacio que cabe esta universidad, tienes la mezquita de los mártires de Al-Aqsa, y justo detrás
el muro de lo que queda presuntamente del Palacio del Rey David. Entonces, ¿y de quién es? ¿A quién le damos? Porque son lugares que tú no puedes vetar el acceso, pero ya hemos visto que las fuerzas israelíes incluso han llegado a atacar en la plaza de la mezquita de los mártires. Entonces, bueno, ahí entiendes por qué se les ocurrió, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el experimento ha salido mal de otra manera, ¿no? Eso, más que preguntar. Es que sí, es bastante complicado. O sea, yo me voy por el lado de los dos estados. Creo que por seguridad internacional es lo obvio, ¿no? En este punto. O sea, justamente yo pensaba en las expulsiones de Checoslovaquia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? claro. Toda la repatriación de los alemanes étnicos, Los ¿no? alemanes. Ajá, que fue una cosa brutal, ¿no? O sea, fue un segundo genocidio absolutamente silenciado. Y nadie ha dicho nada. Entonces, cuando yo escucho esta cuestión, ¿qué es este tema de los radicalismos? Yo creo que no estamos hablando de neutralidades, yo creo que es evitar radicalismos. Y a veces se escucha una solución que no es una solución, no es simplemente, no, es que los sionistas tienen que salir de la zona. No es real, primero. Segundo, crearía una nueva crisis internacional que no vamos a poder manejar. El aumento de radicalismo dentro de Israel, tú hablabas de los Haganah. Los Haganah eran, de hecho, eran declarados por el mandato británico un grupo terrorista. De hecho, atacaban en el, o sea, Reino Unido en el 47 y dice, o sea, yo no puedo más. Es que les atacaban a los británicos. Les hacían atentados. Por eso en el 47 llaman a Naciones Unidas y te bueno. Que no se habla que es el Muftí de Jerusalén. ¿Qué? El Muftí de Jerusalén, que era musulmana de Jerusalén. musulmana palestina, además, de hecho fue el primer líder palestino en el 48, me parece. Él fue criminal de guerra. O sea, fue con Hitler, se sentó con Hitler y dijo, yo tengo un problema con los judíos. Y organizó la CSS en Yugoslavia. Y luego la Liga Árabe le protegió. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta. O sea, hay muchas miradas del conflicto, hay unas situaciones muy complejas. NAPCA, ¿no? Que todavía... Y el NAPCA, por supuesto, de la casa de los abuelos, la que tuvieron que eso, o sea, hay también restemores también históricos. Es una cosa muy, muy compleja. Sí. Entonces, en este sentido, decir uno de los dos actores se va a ir, no es real. Hoy y sucede eso, vamos a tener un foco de guerra global, mundial, de hecho, ni siquiera global. Sí, es una situación muy compleja. Imagínense la entrada de Irán, recuerden que la revolución islámica quiere retomar Jerusalén. Irán quiere retomar Jerusalén y por eso tienes tus proxies. Es un proyecto, ¿me entienden? Entonces, digamos que sucediera eso, la reacción de Occidente no va a ser la más pacífica, ¿no? Entonces, no es real esa situación. Pero, ¿sabes que a mí la sociedad civil me llama la atención últimamente en este conflicto? Porque yo estoy viendo primero, la gente de Cisjordania, jóvenes de Cisjordania, ya están diciendo, estamos hartos de vivir en este conflicto. Y están buscando una solución. Incluso muchos, y me dicen, no, es imposible, mucha gente, pero lean, escuchen, se están secularizando incluso. Sí. Ellos dicen, ¿y por qué no buscamos una solución que no esté planteada dentro de los grandes ejes religiosos? Porque esto no es Palestina secular. Yo lo dije en el evento, alguna gente me decía, no, es imposible, y hubo comentarios. Pero es una posición. Y tienes también la gente de Irán. Acuérdense que estamos en la segunda revolución en Irán, de mujer libertad, ¿no? Sí, claro. De las bases con las acciones de la Guardia sobre las mujeres, ustedes saben, de la Guardia Islámica. Esta gente de base es aliada de Israel. Y hay movimientos de jóvenes israelíes que también, cada vez ven peor, incluso gente veterana de las y de o sea, no cometimos burradas y no está bien. Por supuesto. O sea, tiene que terminar esto. Entonces, algo se mueve. Yo sé que Golda Meir no es el mejor ejemplo, pero ella decía, o la cólera de Dios. En su momento, ella decía, yo entre el 21 y el 48 yo tuve un pasaporte palestino, yo soy palestino.
Entonces, Que sí dar una definición. claro, entonces yo creo que la gente, la sociedad civil, de todos los actores está un poco cansada de esta situación y ya no lo vamos a ver en esta generación, pero tal vez en la siguiente ya otro tipo de acciones. Y no es imposible. La separación de Checoslovaquia, por ejemplo, es una Claro. separación absolutamente democrática, ¿no? Sin derramamientos de sangre en plena época de los Balcanes, ¿no? Claro que Eso. sí. Tenemos Sudáfrica, ¿no? Que es un tema de voluntad política de los actores, e incluso a veces de tener una posición compleja, ¿no? Piensen en los tribunales de la reconciliación. Es decir, tenemos que plantear acciones en ese sentido, debe suceder. No podemos, o sea, el radicalismo es lo que nos tiene en este tema, tanto de Hamas que no representa a los palestinos. Recuerden que no hay elecciones ahí desde el 2006, o sea, no es un actor legítimo. Y por otro lado tenemos el gobierno de Netanyahu, que es un gobierno del sionismo radical, revisionista de Jabotinsky, así, pero durísimo, religioso absolutamente, que de hecho quería tomarse los poderes de la Corte Suprema y nos olvidamos de esto. O sea, ya había un movimiento en Israel para replantear esto. Y por eso yo comentaba, no podemos ser maniqueos en esta situación. No podemos plantear la pureza absoluta y la negrura absoluta, vamos a decir, la oscuridad absoluta, en blanco y negro, porque no, este conflicto ya no es así, y hay demasiados intereses, y en el medio está esta gente, ¿no? Entonces, creo que hay que replantear incluso la manera en que desde las relaciones internacionales, bueno, no soy abogada, pero entendería que también desde esa línea como hablamos de esto. O sea, está bien, yo creo que el activismo es fundamental, todos tenemos grandes posiciones, pero creo que en conflictos como este tenemos que ver todas las responsabilidades. Lo que tú decías, los países árabes, que tienen una enorme responsabilidad y un montón de intereses ahí. Pero somos puros, ¿no? O sea, nosotros estamos apoyando a Palestina, hay un montón de intereses ahí. Los palestinos han sido la eterna excusa del mundo árabe para cometer cosas para sus intereses y los palestinos, con perdón, han acabado en el tacho. Sí, han estado en el medio de todo esto y recordemos también que por qué se fundamenta Israel en el 47, 48, 49. Golda Meir se trajo a los judíos yemeníes que los estaban asesinando. Irak los estaban asesinando. En Irak me parece que quedan 5 judíos, si mal no recuerdo, de Argelia. Claro, son como 20 en Egipto, para cuidar las dos sinagogas que quedan históricas en Alejandría. Se acabó. Exacto, o sea, hubo también una presión sobre eso. Entonces, nuevamente, no hay esa pureza. Tenemos que analizar el conflicto no desde lo que queremos, sino desde lo que vemos, desde la situación. Y obviamente en el respeto de lo que justamente dijo Adriana, que está muy bien, el derecho internacional. Es cierto, es absoluto, es necesario. Y sí, estamos viendo una respuesta excesiva, desproporcional. Pero al mismo tiempo tenemos que ver las responsabilidades, porque además la justicia también que tiene que ser justicia de todos los actores. Eso es un poco la posición que es difícil, ¿no? Sabemos nosotros que damos y trabajamos relaciones internacionales, hay ciertos conflictos que son difíciles de tratar, ¿no? Piensen justamente Ucrania y hay un posicionamiento izquierda-derecha, ¿no? A veces yo digo un poquito de secuestro de estos conflictos en la parte ideológica, y sí, siempre va a haber, no digo que no, y es legítimo, pero también a veces nos cerramos a ver toda la historia y ver las responsabilidades de los actores. Creo que un poco te respondo. Sí, sí. Nos respondes a todos, ¿no? No, ahí, Perdón. no, hay solo un punto interesante. No alcancé a leer, desafortunadamente, una nota que salió en el New York Times esta mañana, pero se hablaba con una foto de la posición de muchas en este Día de Acción de Gracias. Les agradezco por estar todos ustedes aquí, además, en Acción de Gracias. No es para celebración, pero es un día igual importante para los anglosajones. Pero decía justamente que había, sacó una foto de una señora mayor y de una joven, decía que había en los judíos estadounidenses esta ruptura en torno a la posición de Israel frente a Hamas y a lo que sucede ahí. Es decir, ya existe una ruptura y lo que tú decías, Gilles, en torno a pensar cómo hay grupos de personas que no están necesariamente de acuerdo, sino que están de acuerdo con la posición, porque no están necesariamente de acuerdo con las formas, ¿no? O
sí da, y ahí sí lo que tú planteas es un tema de fondo de sacar no, obviamente no sé si lo veamos, pero sería ideal que se saque de la lógica del mundo religioso y de la reivindicación religiosa, que es importante para mantener en algún esquema, pero no un esquema en el cual las estructuras que no son, que tienen que ver con estados, no pueden depender de esa visión, no podrían depender de esa visión. Un poco, no sé. ¿Y qué quiere decir, joven Daniel Crespo? Bueno, yo solo tengo unas tres cosas, bueno, dos a colar. Una colección de esto y dos para, en función de lo que decía Ramiro, ¿no? Completando un poco lo que mencionó muy bien Gila. Lo primero es que en efecto, el conflicto al tener actores que han ido cambiando, hay situaciones que también tienen que ser vistas como parte de lo que nos ha llevado a este punto. O sea, justamente yo quería tomar eso de cómo el mundo árabe se deshizo de sus judíos. O sea, eso también hay que tomarlo en cuenta. O sea, dentro de cuando hablamos de términos étnicos, España los hecho. ¿sí? Pero bueno, lo que pasa es, pero eso es otro contexto, ¿no? El contexto medieval es distinto porque tiene una función religiosa. O sea, porque no solamente fue España, ojo, Sí, fueron todos los países de Europa Occidental. Y de hecho la consolidación de Castilla y Aragón es más tardía y por ende la expulsión es más tardía. Porque si tú ves, la expulsión de los judíos de Inglaterra es cuando, es con Eduardo I, es en el siglo XII, no, perdón, ya a principios del siglo XIII. La expulsión de los judíos de Francia es con Felipe IV el Hermoso, ¿no? Ya a principios del siglo XIV. Entonces, más bien la expulsión de España, de Castilla y de Aragón es tardía, ¿no? Pero no es descontextualizada, pues, pensando en esto de la identidad en función de la religión, ¿no? Ahora, ¿a qué voy con que es otro contexto? Porque en efecto lo que sí se da es esta como, bueno, pensando en términos de identificación étnica, tú tienes que, digamos, los tres grandes bloques, no son los únicos, por cierto, de división étnica de los judíos israelíes, tienes askenazis, tienes sefaríes y tienes mizrahíes. Y esos son los que vienen del mundo árabe, ¿no? Prácticamente están borrados del resto de países. ¿Hay una migración, digamos, voluntaria? Sí, pero la mayoría de ellos son expulsados a partir del nacimiento del Estado de Israel. Lo que pasó en Argelia, les quitaron todos los derechos civiles, les quitaron propiedad, se me van. Entonces, eso también hay que, o sea, dentro de esa reconfiguración de la que yo estaba hablando antes también, que los sudetes, que las fronteras, etcétera, esos movimientos también se dieron. Entonces, a ver, no quiero relativizar la tragedia, por si acaso, pero cuando hablamos de los movimientos de población palestina, no son nada ajenos a muchas cosas que pasaron en esas décadas, ¿sí? Eso no está hablando bien de la humanidad. Aquí hay que hablar, o sea, quiero distinguir la parte moral, si es que puede caber la parte moral de este asunto, del análisis, en este caso ya más científico, desde nuestra disciplina. O sea, cuando uno dice esto pasó y no fue nada raro, no es una postura moral, por si acaso. ¿Sí? Simplemente se dio. Se dio y lastimosamente se dio en otros lugares. Ya. Eso es lo primero. Lo segundo es que es muy, yo soy, si bien aquí creo que hay por suerte ya se fue la persona de Derecho Internacional, porque va a decir, tal vez no guste mucho, pero el problema del análisis desde el derecho es que tiende a ser idealista, tiende a ser profundamente idealista. O sea, lo que pasa es que hemos resuelto esto. Y, o sea, el análisis del derecho internacional es lo más cercano en términos nuestros al idealismo, ¿no? Es el deber ser. Pero es como, yo hago una transpolación cuando hablo de estas cosas, es como le digo a mis estudiantes, oye, ¿ustedes han visto el país que tenemos a partir de la Constitución? O sea, que buenísimo. O sea, si nosotros analizamos la realidad política de los países a partir de la Constitución, oye, pero cada uno es mejor que el otro. Pues la realidad política es otra cosa, ¿sí? Entonces, es como, en Quito, si uno ve las ordenanzas municipales, oye, pero aquí los carros deberían anotar. Pero Entonces, ¿cuál es el problema con ese planteamiento? Que la política tiene otras razones de ser, tiene otro etos. Entonces,
Aquí la cuestión es esa. O sea, en términos, o sea, pase lo que pase con las resoluciones a nivel de Naciones Unidas, yo lo veo muy difícil. Y ya no estoy, y estoy saliéndome ya del campo incluso religioso o de ideología política, desde un punto de vista geopolítico, de real político. No puedes soltar los altos de Golán, no puedes soltar los montes de Judea, no puedes hacerlo. Por eso son fuerzas de defensa. Claro. Nunca van a poder atacar, no pueden, es imposible. Pueden a lo máximo defenderse y no pueden soltar eso, a menos que logren ese acuerdo. Pero Irán siempre va a evitar. Exactamente, entonces, ¿cuál es el problema? O sea, perfecto, necesitamos que todo el mundo nos reconozca que tenemos acuerdos de paz con todo el mundo, entramos en el mundo de que sí, los negocios, entonces aumenta la interdependencia, baja la intensidad del conflicto. ¿Es real? No, porque hay actores que no les interesa ese uso. Hay actores internos Y internacionales. Ese es un buen punto de diferenciación de los actores, que acertadamente en tu caso. Bueno, como todo lo bueno es su fin, nosotros nos despedimos en esta tarde, noche, que hemos tenido el gusto de su compañía, y con este maravilloso grupo de panelistas de quienes yo les estoy estas reflexiones sirven para entender un poco más los porqués. Y yo creo que hay buenos porqués y buenas razones para entender desde los estudios internacionales cómo funciona este tema. Entonces, quienes nos vean van a tener derecho a cuestionarse todo, porque para eso se hacen los conversatorios, para que las personas se informen ya no en temas de prensa muy limitados o en el Twitter o en posiciones diferenciadas, pero para que tengan una visión más amplia de lo que las disciplinas del conocimiento nos ofrecen. Así que eso es todo por hoy y nos veremos en una próxima ocasión para tratar de este tema, seguramente desde una perspectiva con más información, después de que hayan pasado más hechos y los que tenemos que decir. Y les convoco, es decir, el próximo año haremos algo y les aseguro que vamos a tener gente que va a estar pendiente de este tema. Muchas Gracias. Gracias. Voy a tratar la traducción. No digan cosas raras. Listo.